Eterno les bendiga, amados hermanos y hermanas. Hoy vamos a dar inicio a lo que es el tercer tema de esta serie, Un Dios como Jesús. El tema de ahora es el origen del sufrimiento. Espero pues que tengan preparadas sus Biblias para poder pues estudiar lo que es este tema tan especial, que nos va a enseñar algo que a la mayoría de nosotros nos atañe, y a veces nos hemos preguntado qué fue lo que pasó en el Edén. Vamos a orar antes de iniciar. Espero pues que ustedes estén preparados ya, listos, también bien orados en el Señor. Así que vamos a orarle al Señor para darle gracias. Oh bendito Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por ponernos, Señor, en esta tierra. Gracias por crearnos, Señor, porque sabemos que tú lo has hecho con un propósito, Señor, y es para darnos vida, Señor, y también para poder enseñarnos, Señor, cosas que no podríamos haber aprendido de otra manera, Padre. Te pido, Señor, que seas tú en este momento, Señor, quien dirija este estudio, y que también, Señor, toques cada uno de los corazones que puedan ver este tema, Señor, a través de las redes sociales, a través de YouTube también, Padre, para que ellos puedan aprender, Señor, de que tú eres un Dios de amor y un Dios, Señor, que nunca abandona a nadie, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Espero pues que ustedes estén listos y atentos a lo que son los versículos que vamos a tratar, porque realmente, hermanos, este tema es de que usted ponga mucha atención, porque tiene mucho que ver con los inicios de este problema. Vamos a hablar de lo que es el origen del sufrimiento, cómo es que comenzó todo esto. Prácticamente muchos dicen que fue por comer una fruta, pero ahora vamos a ver si es cierto todo eso, ¿verdad? Así que vamos a ir a lo que es la primer pregunta. Y dice: ¿piensas que todo el sufrimiento es solo por comer una fruta? No sé usted, hermano, pero cada uno de nosotros debemos de hacernos una sola pregunta. ¿Por qué Dios prohibió a Adán y Eva que no comiesen de ese árbol que estaba también ahí en el mismísimo Edén? Y este árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay algo muy extraño en ese como bloqueo que hace el Señor a estas dos personajes que son Adán y Eva, y Él les dice que no coman de ese árbol. Ahora vamos a ver qué es lo que realmente sucedió con ellos. Pero antes de ir al libro de Génesis, vamos a ir al libro de a la carta de 2 de Corintios, y vamos a ver el capítulo 11, y vamos a leer solamente los versículos 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Y note lo que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Porque si alguien viniera y os predicara a otro Jesús distinto del que hemos predicado, o si recibieras otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo toleraríais bien. Note que aquí hay algo bien importante que Pablo está diciendo. Está diciendo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Pero ¿cuál fue el engaño de la serpiente? No fue el: mira, come de ese árbol. En realidad el árbol era la serpiente. ¿Por qué digo esto? Porque realmente, si ustedes notan, la serpiente hace con su astucia de que Eva se extravíe. ¿Pero se extravía de qué? De la sincera y pura devoción ¿a qué? Pablo lo está enfatizando. De la sincera y pura devoción a Cristo.
hay algo muy importante que Pablo está recalcando aquí y que nosotros debemos de tener en cuenta. La astucia de la serpiente fue cambiar lo que es la mentalidad de Eva con respecto a la adoración o a la relación que tenía con Cristo. Eso fue lo que cambió en Eva. Y esa misma relación, o más bien ese modo de pensar que tenía Eva, o ese tipo de relación que tenía con Jesús en ese momento, Eva con Cristo, realmente fue cambiada por la astucia que tenía la serpiente. Entonces, tenemos que comprender algo muy importante con esto que está diciendo Pablo. Si la serpiente era astuta y la astucia hizo que Eva cambiara su mentalidad, porque está diciendo que los sentidos fueron extraviados. O sea, los sentidos de Eva fueron extraviados en ese momento. ¿Por qué? Porque comenzó a escuchar algo que no venía de Dios. Comenzó a escuchar la serpiente, comenzó a escuchar lo contrario. Entonces, es bien interesante notar algo. Si Pablo está tan interesado en demostrar algo con respecto a la serpiente, debemos de tomar en cuenta también lo que dice el versículo 4. Porque él dice, si alguien viniera y os predicara otro Jesús distinto del que hemos predicado, solo deténgase ahí en el texto. Por ejemplo, si yo vengo y le comienzo a predicar de un Jesús destructor, de un Jesús que no perdonaba ni siquiera a los pecadores, de un Jesús que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada cuando alguien le decía, Jesús, hijo de David, perdóname, sáname. O sea, si yo comienzo a predicar un Jesús de esa manera, yo les aseguro que muchas personas tolerarían ese mensaje. ¿Por qué? Porque se van a adecuar a cómo es Jesús, porque la mayoría de personas está acostumbrada a condenar a la gente, mas no a ofrecerles las buenas noticias. Entonces, si nosotros estamos enfrascados, o más bien tenemos en nuestra mente una imagen de un Jesús equivocado, nuestro mensaje, el evangelio que nosotros vamos a predicarles a las otras personas, va a ser equivocado también, porque no estamos presentando al verdadero Jesús con su carácter. Porque Jesús vino a mostrar el carácter del Padre, y así como era Jesús, es también el Padre. Y lo sigue siendo, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Las personas, nosotros sí cambiamos radicalmente. A cada momento, incluso dentro de unos 10 minutos, usted, la mentalidad que tiene, o incluso su carácter, en el modo de actuar contra otra persona, le aseguro que podría cambiar en 10 minutos. Pero Dios no es así, señores y señoras. Dios es diferente. Él no cambia su carácter. Su carácter es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo va a hacer hasta el final también de los tiempos. Así que vemos que Pablo aquí está demostrando de que la astucia de la serpiente cambió lo que es la mentalidad de Eva con respecto a la sincera y pura devoción que tenía con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo está diciendo, está comparando el extravío que tiene el pueblo de Corinto con el extravío que tuvo Eva. O sea, está diciendo que que como Eva, o sea, está comparando con Eva a los de Corinto en este momento. Hay algo bien interesante aquí. Y usted y yo sabemos que el pueblo de Corinto, o la iglesia de Corinto, o la congregación de Corinto, como quiera llamarle usted, estaban en una situación, estaban en medio de una zona, o sea, de conflicto. ¿Por qué? Porque ahí habían demasiados tipos de doctrinas. Se estaban incluso metiendo un gran montón de doctrinas que prácticamente hasta mujeres estaban diciendo lo contrario de cómo había sido la creación. Entonces hay un gran montón de cosas que el mismo Satanás está metiéndole a la gente para que esta gente se extravíe de lo que es la pura y sincera devoción a Cristo. Eso lo dice el versículo 3 del capítulo 11 de 2 de Corintios. Entonces, nosotros tenemos que entender algo con esto que dijo Pablo.
¿Qué fue lo que pasó con Eva entonces? La mentalidad de Eva cambió cuando comió la fruta, literal, o cuando cambió su mentalidad. O sea, no es en sí, acuérdense que lo que es las escrituras está llena de un gran montón de simbolismos, de que si nosotros lo vemos como literal o como cosa física, no lo vemos desde el sentido espiritual, lo que va a terminar pasando es que lo que vamos a ver es una manzana que está comiendo Eva, pero en realidad fue una manzana, en realidad fue un fruto el que comió Eva, en realidad fue un cambio de sentido, un cambio de mentalidad. Eso fue lo que pasó con Eva. Y ahorita vamos a ver algo bien interesante en Apocalipsis 12:9. Vamos a ir a Apocalipsis 12:9 y hay algo bien interesante también ahí. Solo vea lo que dice. Esto es bien interesante porque aquí abarca no solamente a unas cuantas personas en este versículo, a quienes está engañando la serpiente antigua. Recuerden otra cosa. Habían dos árboles en el Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo vemos desde el punto de vista físico y no desde el punto espiritual, vamos a ver dos árboles. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, vamos a ver a Jesús y vamos a ver ¿a quién? A Satanás. Entonces esos dos árboles, o sea, coman de este, o sea, estaba diciendo, coman de este y de todos los que vean, pero menos de este. ¿Entienden? O sea, lo que estaba diciendo el Señor a Adán y Eva era que de este árbol que estaba a la izquierda no comieran, porque si comían de él, la mentalidad, o sea, si ellos, o sea, voy a comparar el texto donde dice el Señor, donde dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, al comparar este texto con lo que pasó allá en el Edén, el Señor le está diciendo a Adán y Eva: solo aprendan de este árbol. O sea, aprendan de mí, no de este. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí en el Edén. Entonces, teniendo en cuenta esto, leamos lo que dice Apocalipsis 12:9. Y dice: y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a quienes, engaña a unos poquitos. Dice que engaña a todo el mundo. Y dice: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay algo bien extraño aquí también, y lo voy a tocar en otro tema también, porque es bien importante. Y es el notar de dónde es que cae Satanás, porque muchos han dicho que es del cielo, pero realmente no estoy muy convencido de eso, así que voy a dar lo que es mi punto de vista. Puedo equivocarme, yo entiendo que puedo equivocarme, pero hay algo bien importante que recalcar en ese tema. ¿De dónde es que es arrojado o destituido o expatriado, como quieran llamarle ustedes? ¿De dónde es que es arrojado Satanás? Vamos a verlo después en otro tema. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Vamos a cerrar ahí. O sea, con esta pequeña explicación con respecto a: ¿piensas que todo el sufrimiento es solo por comer una fruta? Yo creo que queda bien claro de que no fue por comer una fruta, sino por aprender de alguien que no debieron haber aprendido. Y vino Eva y transmitió ese mensaje a su compañero de vida, y que en este caso era Adán. Y él fácilmente lo digirió también, porque venía de su esposa. Él confiaba en ella. Entonces, con esto quiero decir que también Eva confió en la serpiente, confió en lo que le dijo,
Confió en la palabra de la serpiente y dejó de confiar en la palabra viva que le daba vida a ella. Por eso es que terminan desnudos los dos. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Y dice, ¿crees que el engaño se trató de comer de un árbol o de la introducción de una filosofía o idea que venía de parte de la serpiente? Esa es la pregunta. Vamos a ir a Génesis 2:17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis 2:17. Por ahí veo que un hermano me pone, fue por la desobediencia a Dios. Claro. O sea, es que el problema estuvo en que Eva quiso confiar en algo que no tenía que confiar. Porque si usted depende de Dios, quien le sustenta y le da la vida, y quien le pone su justificación y lo cubre con su santidad, que es la justicia de Dios, entonces no necesita nada más de nadie más. Pero Eva fue y comenzó a ¿qué? Comenzó a creer más en la serpiente que en lo que le vino, o más bien lo que le dijo Dios en aquel tiempo. Entonces, tenemos que notar algo muy importante también en esto. La mentalidad de los dos cambia radicalmente. Porque, ¿por qué tienen miedo? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué tenía miedo Adán y Eva? Después de que comieron de ese fruto, cualquiera me diría, no, porque pues sí, es que estaban desnudos. Pero ¿desnudos por qué? Debemos de hacernos esas preguntas. Vamos a ir a Génesis 2:17 y vamos a leer algo bien importante ahí. Génesis 2:17. Vamos a leer desde el 16 para quedar claro con contexto un poquito ahí. Y dice que Dios, el Señor, mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto. Cuando menciona la palabra hombre, no solamente se está refiriendo a Adán, sino que también está abarcando a Eva. Acuérdense que cuando dice los hombres también, en la Biblia está abarcando a toda la humanidad, no está hablando solamente de los hombres, en específico hablando de género, ¿verdad? En el versículo 17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, solo note la sentencia: de cierto morirás. Aquí podemos confundir muchas cosas nosotros, y las hemos estado confundiendo no sé cuántos miles de años. ¿Por qué? Cuando dice él, el día que comas de él, de cierto morirás. Pero las personas, ¿qué es lo que dicen cuando una persona muere? Ah, Dios le quitó la vida. Momento. Si eso es así, entonces quiere decir que Dios estaba mintiendo en este versículo. Porque él estaba diciendo, de cierto morirás. No dice, yo te mataré. Porque Dios no trabaja como la bestia de Apocalipsis. Dios nunca ha trabajado como la bestia. Si no me adoras, te mato. Ese es el carácter que tiene la bestia en Apocalipsis. Si no me adoras, te mato. Esa es la imagen que nos creó en la mente la serpiente a nosotros. De que el Señor, en el día en que comiera Adán y Eva de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente metió en la cabeza otro sistema de creencia que ella misma tenía con respecto al carácter del Padre. Cuando mete esta idea o esta cizaña, como quiera llamarle usted, en la cabeza de Eva, la imagen que tenía de Dios en su cabeza Eva quedó distorsionada. Y por eso es que comienzan a tener miedo. Y vamos a ver otra cosa. El Señor aquí está diciendo que de todos los árboles del huerto podemos comer, dijo él, pero menos de uno. Y vamos a ir a Génesis y vamos a leer de Génesis 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Génesis 3 del 1 al 7. Y dice: la serpiente, la más astuta de los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, dijo a la mujer:
Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Note que desde aquí comienza a cambiar la idea que le había sembrado el Señor en la mente a los dos, a Eva y también al siervo Adán. El Señor les dijo que de todos los árboles podían comer menos de uno. Y él está diciendo, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Aquí ya cambió la versión total de Dios. O sea, cambió totalmente el mensaje que había dado Dios a Adán y a Eva. Y la mujer responde de la siguiente manera: del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Hasta aquí va bien Eva. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis. Desde aquí la mentalidad de Eva ya cambió radicalmente, porque lo importante aquí de este versículo 3 está en donde dice, ni lo toquéis. Eva agregó algo más al mensaje que Dios había dado a ellos dos. Dice que ni siquiera podían tocar el árbol. ¿Quién dijo eso? Dios no lo dijo, pero ella sí lo dijo. Para que no muramos, dijo él. Y hay otra cosa interesante en el versículo 4. Dice, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. ¿Era cierto lo que dijo la serpiente? ¿O era mentira? Claro que era mentira, se deja ver por el contexto, porque desde el principio comienza mintiendo. Y Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo? El ladrón solo ha venido a matar, a mentir y a destruir. Desde el principio comienza mintiendo la serpiente. Y dice en el 5, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La pregunta es esta: ¿el ser humano se creyó lo que dijo la serpiente? Claro que se lo terminó creyendo. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de religiones se han tomado el atributo de que ellas son el medio de salvación para la raza humana, de que ellos son los que llevan la batuta y ellos son los que imponen o imparten justicia para los hermanos. La religión se ha tomado el atributo de señalar a los pecadores en vez de señalar el pecado. Note cómo ha ido cambiando la situación. Ni siquiera Dios se atreve a hacer eso. Les voy a decir por qué. Cuando Satanás y el ángel del Señor pelean por el cuerpo de Moisés, hay algo muy interesante. El ángel del Señor nunca toma justicia contra Satanás. Y solamente las palabras que suelta o deja ir en contra de Satanás son: que el Señor te reprenda. Qué extraño, ¿no? Si un ángel que es santo también, al igual que el Señor, y claro, en otra ocasión vamos a hablar de quién es el ángel del Señor, porque no en todas las ocasiones el ángel del Señor es del Señor. Solo note lo que estoy diciendo. El ángel del Señor no siempre es el ángel del Señor. Si seguimos leyendo en el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, aquí está la pauta para entender qué fue lo que cambió en la mentalidad de Eva. ¿Qué fue lo que consumió Eva? Ella estaba platicando ¿con quién? Estaba platicando con la serpiente. Estaba platicando con el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, o sea,
el árbol al verlo con ojos espirituales, la palabra comer significa aprender. Cuando vio que el árbol era bueno para aprender, yo no estoy cambiando lo que dice la escritura, sino que después dice todavía, agradable a los ojos. Note que está aprendiendo no solamente con los sentidos, sino que también con los ojos, con la mente, perdón, y con los ojos, porque también está diciendo que era codiciable también para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Es como decir que usted está frente a un profesor y el profesor está escribiendo sobre la pizarra. ¿Qué es lo que va a comenzar a hacer usted? Usted va a comenzar a comer, va a comenzar a digerir. Eso es lo que va a comenzar a hacer. Va a comenzar a digerir lo que el maestro le está enseñando. De eso se trata este punto. Ella terminó comiendo y también dio ¿a quién? A su esposo, que comió igual que ella. Terminó aprendiendo lo que ella aprendió, porque ella le enseñó lo que había aprendido con la serpiente. Ahora bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. Yo creo que queda claro de que no es un árbol en realidad. No se trató de comer de un árbol, sino que de aprender del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Aprender del carácter de Dios, pero de una forma distorsionada de parte de la serpiente. Eso es lo que aprendió Eva en el Edén y lo transmitió a su esposo Adán. En la tercera pregunta dice, ¿cuáles fueron los primeros resultados del engaño? Cualquiera va a responder. Los primeros resultados fueron cuando Caín mató a Abel. Pero yo les digo no. Los primeros resultados fueron todavía en el Edén. Vamos a leer Génesis 3 y vamos a leer desde el versículo 8 al 13. Y dice, entonces oyeron a Dios, el Señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Aquí quiero notar algo muy importante que le pasa a Elías también. Porque a la brisa del atardecer, o sea, en esa brisa apacible, es donde Él se muestra siempre. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios de truenos, de causar miedo. Él siempre llega con una paz. Él siempre llega a usted para darle paz, no para darle tormento. El tormento, quien se encarga de darlo es Satanás. Quien se encarga de distorsionarle la mente a usted para que usted comprenda de una manera diferente al Señor, al Padre de las luces, es Satanás. El Señor siempre va a llegar y se va a pasear como una brisa al atardecer alrededor de usted para que usted le siga amando. No va a llegar como un látigo, le va a comenzar a dar. No, hermano. Déjeme decirle que Dios el Señor no es igual que los egipcios, que en una mano tenían el bastón para dominar las ovejas y con el otro castigaban a las ovejas. Uy, uy, uy. Déjeme decirle que el Señor no es de esa manera. Dice por acá un comentario de un hermano, dice, el pecado nos aleja al ser humano de Dios. Entonces lo que hizo Eva fue siervo desobedecer a Dios cometiendo pecado, porque ahí está bien. Fuerza de la ley de Dios, verdad. No le entiendo muy bien lo que está diciendo, pero en realidad lo que está diciendo, dando a entender es que sí, es que es desobediencia prácticamente. Es desobediencia. Pero detrás de esa desobediencia hay algo muy importante que a nosotros se nos olvida también. Porque nosotros nunca pedimos estar del lado de Jesús o estar del lado de Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros nunca pedimos el haber nacido. Eso tenemos que tenerlo claro también. Pero no es que esté juzgando a Dios porque nos haya creado, sino que lo que estoy diciendo es que Dios en sus manos
tiene todo el control. Y por eso estoy más que confiado yo. Porque yo sé que Él, el creador de todo, tiene bien estructurado su plan. Y es un plan tan perfecto que nosotros, incluso con nuestras variaciones de tiempo, no logramos entender las cosas. Nosotros queremos ver desde nuestro punto de vista, o desde nuestro tiempo y espacio, las cosas de Dios. La palabra de Dios la queremos ver desde nuestro mundo físico, cuando las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El tiempo y el espacio no caben en esas cosas. Así que hay algunas cosas que realmente nosotros, incluso en este cuerpo lleno de pecado que tenemos, así a un ápice comprendemos algunas cositas, y en más de algunas otras que hemos dicho que hemos comprendido, quizá es posible que estemos equivocados, porque somos humanos. Realmente quien tiene la verdad es Jesús, y a Él hay que ir para entenderlo. Pero solamente aquellos que el Señor quiere van a entender. No es que yo quiera entender, sino que es a quien quiera dar. O sea, el Señor elige, aquí voy a utilizar esta palabra, elige a quién darle el conocimiento. Porque Él sabe qué es lo que va a hacer con ese conocimiento. Hay muchos que dicen, el Señor me habló, pero yo no puedo decir si es cierto o no es cierto que el Señor le habló, porque no puedo comprobarlo. Si le habló a un Nabucodonosor, que era un gran pagano y un gran asesino, ahora no va a hablar a una persona que quizás nunca ha matado ni siquiera una gallina. Tal vez le da risa lo que estoy diciendo, pero realmente, hermanos y hermanas, a veces nosotros tenemos prejuicios en nuestra cabeza con respecto a lo que Dios manda para que nosotros aprendamos. A veces habla hasta por medio de un borracho, y eso lo tengo bien claro, porque una persona con la que me quedé platicando una vez, que estaba pero borracho prácticamente, pero me dijo unas cosas que yo sé que una persona sobria no me las hubiera dicho. Eran palabras tan sabias que yo dije, este es Dios hablándome, no es otro. Y lo hizo a través de un borracho. Y allí estuvimos platicando bastante tiempo. Así que, hermanos míos, vamos a seguir con este tema porque si no me voy a alargar demasiado. ¿En dónde me quedé? Y vamos a leer Génesis 3 del 8 al 13. ¿Cuáles fueron los primeros resultados del engaño? Y dice, entonces oyeron a Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen que se escondieron Adán y Eva? ¿Y por qué nunca se habían escondido anteriormente cuando el Señor siempre llegaba al atardecer en esa brisa apacible para tener una mejor relación con ellos dos? ¿Por qué nunca se escondieron? Claro, la Biblia nunca dice eso, pero hay que hacernos la pregunta. ¿Por qué Adán y Eva nunca se escondieron y lo vinieron a hacer después de que hablaron con la serpiente? Y digo hablaron porque Eva terminó creyendo lo que la serpiente dijo y Adán terminó creyendo lo que Eva dijo, pero al final quien dijo las cosas fue la serpiente. Así que los dos aprendieron de la serpiente. ¿Por qué se escondieron de él? Esa es la pregunta. Pero Dios el Señor llamó al hombre en el versículo 9 y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Uy, uy, uy. Dice que Adán tiene miedo. ¿Pero por qué va a tener miedo? ¿Por qué va a tener miedo? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer nosotros a raíz de leer este texto. ¿Por qué tuvo miedo? En realidad tuvo miedo. ¿Saben por qué?
Porque el Señor había dicho algo muy importante. Él dijo, el día en que coman de ese árbol, de cierto morirán. Eso es lo que dijo el Señor. Entonces, ¿qué era lo que estaba esperando Adán? Lo que estaba esperando Adán era que el Señor le quitara la vida en ese momento. Adán y Eva eso esperaban, que el Señor les quitara la vida en ese instante. Pero el Señor hizo todo lo contrario a lo que ellos estaban pensando. Solamente le hace una pregunta el Señor. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿acaso el Señor no lo sabe todo? ¿Por qué le está haciendo estas preguntas a Adán y Eva? Porque el Señor de una u otra forma quiere que Adán y Eva confiesen lo que habían hecho, pero nunca lo confiesan. Nunca se ve que confiesan lo que habían hecho. Nunca se ve que confiesen su pecado, porque su pecado radicaba en la desobediencia que habían tenido hacia su padre. Porque terminaron aprendiendo de alguien que no debían de haber aprendido. Y ese alguien era la serpiente. Ese alguien era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal, como había dicho anteriormente, no es en sí un árbol literal, sino que es la serpiente misma. Y de la serpiente misma, de ese fruto que sale de su boca, de su lengua, de ese comieron ellos dos. Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Note que es bien extraño que Adán le termina echando la culpa aquí. Algunos predicadores sí han notado eso, de que Adán y Eva terminan echándole la culpa al final a Dios de todo lo que había pasado. Es que la mujer que tú me diste fue la que me engañó y comí del árbol. Ahora así salen algunos varones. Es que la mujer me engañó, por eso me fui con ella. Qué cosa, ¿va? Por eso es que terminé haciendo lo que tenía que hacer. Así que, hermanos míos, tenemos que reflexionar con respecto a algunas cosas del conocimiento de Dios. Y una de las tantas cosas es esta: ¿dónde es que tiene el origen el sufrimiento? Y lo estamos viendo acá, porque el sufrimiento de Adán y Eva comienza aquí, porque empiezan a tener miedo. Pero miedo al Señor, miedo a que Él los matara, a que Él los asesinara en ese momento por lo que habían hecho. Pero el Señor no, en vez de destruirlos, terminó cuidándolos siempre. Nunca los abandonó. Y eso lo muestra a lo largo de la historia el Señor. Si usted lee desde Génesis hasta Malaquías, el Señor siempre está cerca del pueblo de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él nunca se aparta de ellos. Aun si ellos cometen algún tipo de error, el Señor nunca se aparta, porque Él lo que quiere hacer siempre es rectificar en el mismo lugar donde usted cometió el error. En ese mismo lugar el Señor lo va a llamar y usted va a comenzar a decir: este es el Señor Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Este es el Dios viviente. Este es el Señor que me ama y me ha amado desde el principio y que me ha amado a mí primero, porque nunca me ha abandonado. Eso es lo que va a terminar diciendo usted. Él nunca abandona a nadie, hermanos. Y si en algún momento lo hace, cuando en algún momento entra el ángel destructor y comienza a destruir a personas, ancianos, niños, Él se aparta, sí, se aparta, pero es para dar castigo, pero no un castigo eterno,
sino un castigo que sirva para rectificar el dolor que el pecado ha causado en el ser humano. Para eso hace eso el Señor. Por eso es que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque el Señor sabe lo que hace. Nosotros no somos quienes para decir, uy, lo que hace el Señor. No. Pero en fin, al final no es Él el que hace el castigo. Quien termina castigando a la raza humana es el enemigo. Porque el ángel destructor no es un ángel del Señor, es un ángel que está de parte, o más bien es el enemigo. Es el que le hace los mandados al Señor. En la pregunta número 4 dice, ¿se puede ver ese engaño en las personas de hoy? El engaño que tuvo Adán y Eva. Vamos a ir a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y dice de la siguiente manera. Vamos a leer solamente los versículos del 5 al 18. Yo sé que es un poquito larga la cita, pero hay que leer contexto para quedar entendido de qué está hablando Santiago acá. Vamos a leer desde el versículo 5 al 18. Dice que, la pregunta dice, ¿se puede ver ese engaño en las personas de hoy? Mientras leemos ese texto nosotros en este momento, imagínese, comience a evaluar su vida también y comience a evaluar su lengua. Y comience a evaluar también si está en la misma situación que Adán y Eva estuvieron. Y dice, así también, la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Se halla entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama el curso de la naturaleza, cuando es inflamada por el infierno, dice. Toda clase de bestias, aves, serpientes y seres marinos pueden ser domados y han sido domados por el hombre. Pero ningún hombre puede domar la lengua, un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Con ella, aquí viene algo que se deja ver en estos tiempos. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza, ¿qué? ¿A semejanza de quién? A semejanza de Dios. Hermanos, aquí estamos en un gran lío nosotros. ¿Cuántas veces hemos maldecido a las personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces usted o yo hemos juzgado a una persona que prácticamente con nuestras palabras le estamos cerrando las puertas del reino de los cielos, porque nosotros mismos le estamos diciendo, vos estás perdido, estás maldito, sos un pecador, vos para nada servís? Comenzamos a decirle un gran montón de cosas y con la misma boca que nosotros bendecimos al Señor, terminamos y estamos maldiciendo a las personas que están a nuestro alrededor. Estamos en un gran problema nosotros, hermanos y hermanas. Evalúese usted, hermano. De ahí dice en el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, note lo que dice Santiago. Esto no debe ser así. Jesús, cuando abría la boca, no la abría para condenar, la abría para sanar, la abría para restaurar, la abría para quebrantar el orgullo también en algunas ocasiones, pero nunca para maldecir. Y si en alguna ocasión usted lee que Jesús está maldiciendo, aparentemente, entre comillas, porque en algunas ocasiones cuando el Señor dice
apartaos de mí, malditos, solamente está mencionando la condición en la que se encuentran esas personas. No es que Él esté maldiciendo a las personas. Note bien la diferencia de eso. El Señor no maldice, porque de una misma fuente no puede brotar agua dulce, como está diciendo Santiago en el versículo que viene en este momento, agua dulce y también amarga al mismo tiempo. No puede. ¿Por qué? Porque el Señor es 3 veces santo. Eso se nos olvida a nosotros también. Dice en el versículo 11, ¿acaso echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Esta es una pregunta, pero en realidad no debería ser así, porque lo acaba de decir Santiago en el anterior versículo. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Es algo imposible. O sea, a mí no me cabe en la cabeza de que un Jesús que predicó con amor, que predicó del amor, termine maldiciendo. Hermanos míos, yo no me creo eso. Yo solo escucho nada más la interpretación de alguna persona que se le ocurre decir que Jesús está maldiciendo a las personas. Y realmente no es así. Porque yo no me imagino a un Jesús así. Jesús no se presentó y ni presentó el carácter del Padre de esa forma. Nunca lo presentó de esa forma. En el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo con su buena conducta por sus obras hechas con sabia mansedumbre, dice acá. Fíjense que quienes hablan más de obras son los que menos hacen obras. Y eso está bien comprobado. Los que más hablan de obras son los que menos obras hacen. Los que obran, o sea, los que más obran, ¿qué creen? Ellos no andan diciendo yo obro, yo hago, yo guardo. No, hermanos. Ellos así, así como Jesús lo hacía, guardaba silencio. Por eso es que dice, obras hechas con sabia mansedumbre. Estaba aquí usted. La gente mansa baja al nivel del suelo y comienza a hacer las obras, no para enaltecerse, no para decir yo hice esto o aquello, sino que las hace porque él sabe que es lo único que puede hacer. Es lo único que puede hacer, pero no lo hace por enaltecerse, por ganar mérito, por cumplir un requisito, porque la Biblia no habla de requisitos. La Biblia habla de salvación, y de salvación solamente por creer en Cristo. De eso sí habla la Biblia. Y por guardar su palabra. En otra ocasión vamos a hablar de lo que es guardar su palabra. Realmente, ¿qué significa eso? Porque hemos confundido el guardar con obedecer. Hay dos cosas muy diferentes en esas dos palabras, guardar y obedecer. En el versículo 14 dice, pero si abrigáis envidia amarga y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Note que aquí está bien enfatizado lo que dice. Él amarra la buena conducta, o sea, Santiago está amarrando la buena conducta con la mansedumbre, y luego dice, pero, sigue la oración, pero, o sea, que tiene relación con el versículo anterior. Pero si abrigáis envidia amarga y rivalidad en vuestro corazón, en pocas palabras lo que está diciendo Santiago es, si usted hace una obra y usted tiene rivalidad con otros, que porque piensan diferente a usted, usted termina condenándolos y diciéndole, vos no estás en la verdad, yo sí tengo la verdad. Yo sí soy parte del pueblo de Dios. Yo soy parte del remanente de Dios. Vos estás en un sitio equivocado. O sea, si estamos con rivalidades,
Las buenas obras que usted hace, que usted llama buenas obras, déjeme decirle que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque la mansedumbre usted la pierde cuando entra en rivalidad con sus hermanos o con sus amigos. De ahí en el versículo 15 dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica, porque donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. Note que aquí ya transformó Santiago lo que era bueno, se terminó convirtiendo en perverso. ¿Por qué? Porque la envidia, la jactancia, la rivalidad no va con las buenas obras, no va con el carácter de Dios. No va con eso. Es imposible. No concuerda esto. Por eso es que Pablo viene y termina diciendo que todas esas obras son perversas. Pero la sabiduría que viene de lo alto primero es pura, dice. Después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Aquí amarra todo Pablo. Eso es la sabiduría que viene de lo alto. Y es lo que quiere que el Señor es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos. No entender la sabiduría de los hombres, sino entender la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿se puede ver ese engaño en las personas de hoy? Sí, hasta Santiago lo vio. Y nosotros lo podemos ver también ahora en estos tiempos. La pregunta 5 dice: ¿tenía razón la serpiente acerca de cómo es Dios? Vamos a ir a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice de la siguiente manera: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Con esto respondo yo: no. La serpiente no tenía razón. Jesús nunca cambia. Primera de Juan 1:5. Vamos a más adelantito. Primera de Juan 1:5. Y dice: este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿Quién se encarga de poner tinieblas en lo que es el carácter de Dios? Es el enemigo. Entonces, las tinieblas solamente se muestran cuando usted comienza a creerle a la serpiente de que el Señor cambia, de que el Señor en momentos es un Dios amoroso, pero en otros momentos es un Dios tormentoso. Ese es el mensaje de la serpiente para Eva y toda la raza humana. ¿Tuvo razón la serpiente acerca de cómo era Dios? No. Ni siquiera la serpiente conoció verdaderamente cómo es Dios en realidad en carácter. Por eso es que terminó poniéndose en contra de él. Estoy hablando de Lucifer. Malaquías 3:6. Vamos a ir a Malaquías 3:6, el libro favorito de muchos hermanos. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice: yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿cómo dice? No habéis sido consumidos. Porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie termine consumido. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ir a Santiago 1:17. Vamos a volver a Santiago, solamente un versículo más. Y nos faltan dos preguntas más con respecto a este estudio, el origen del sufrimiento. Santiago 1:17. Y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto,
y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Con esto Santiago está diciendo: a mí no me vengan a contar o a decir de que el Señor cambia en su carácter. Con esto ustedes no me vengan a decir de que es el Señor. Uy, aquí me voy a meter en camisa de 11 varas con lo que voy a decir. A mí no me vengan a decir de que fue el Señor el que hizo descender fuego del cielo y consumió a Sodoma y Gomorra. Me voy a meter en camisa de 11 varas con lo que acabo de decir. Pero realmente, hermanos, realmente, hágase la pregunta, ¿realmente fue Dios el que hizo eso? Hágase la pregunta. Si aquí Santiago está diciendo que toda buena dádiva, o sea, toda buena dádiva significa todo lo que el Señor da, y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si toda cosa buena viene de Él y todo don perfecto viene de Él, entonces ese fuego, ¿qué pasó ahí? Eso es para otro tema. Vamos a ir a la penúltima pregunta. ¿Cuál es el papel del pecador al ser buscado? Vamos a ir a Lucas 15, 4 al 5. Yo creo que esa cita ya la hemos tocado en algunas otras ocasiones. Lucas 15, y vamos a leer el versículo 4 y 5. Y vamos a ver cuál es el papel del pecador al ser buscado. Y dice: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va en busca de la perdida hasta hallarla? Y cuando la encuentra, ¿la pone sobre sus hombros gozoso? Ahí dejemos la lectura. Solo vamos a leer el versículo 4 y 5 del capítulo 15 de Lucas. ¿Cuál es el papel del pecador al ser buscado? El papel del pecador es rendirse al amor que tiene Jesús por él. Porque Él ha buscado y seguirá buscando a todos hasta encontrarlos. A todos hasta encontrarlos. Él nunca se va a cansar de buscarlo a usted y a mí. Jamás se va a cansar. Porque Él dice en el versículo 5: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y todavía dice: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el campo y va en busca de la perdida hasta encontrarla? Dice aquí. El Señor nunca se va a cansar de buscarlo a usted. ¿Quién dice que es usted quien busca al Señor? Es al contrario, es el Señor el que lo busca a usted. Eso es lo que quiere enseñar Jesús en esta parábola también. Entonces, ¿cuál es el papel del pecador al ser buscado? Rendirse y dejar que el Señor lo cargue en sus hombros para llevarlo a su casa, para estar en paz con Él. Y cuando digo casa, no me estoy refiriendo a una congregación en específico o una iglesia en específico. Estoy hablando del reino celestial. Porque cuando Jesús encuentra a una oveja que está perdida, la lleva a su casa. Y cuando dice su casa, se está refiriendo al reino de los cielos. Esto es precioso, hermano. Esto es evangelio. Y no estoy diciendo, no me estoy jactando de mis palabras, sino que estoy hablando de lo que Jesús está diciendo. Esto es evangelio. No estoy diciendo mi evangelio, sino que esto que estoy leyendo ahorita, esto es evangelio. Evangelio es buscar a la oveja hasta encontrarla. No buscar a la oveja, ay, porque no la encontré, mejor ahí la voy a dejar. Hay que se pierda. Jesús nunca va a hacer eso con nosotros. Nosotros sí podemos hacer eso, porque somos seres humanos. Pero Él nunca va a dejar de buscarlo a usted y a mí hasta encontrarlo y ponerlo a usted sobre sus hombros para llevarlo a casa y hacer fiesta
porque usted ha sido hallado o encontrado por Él. Así que, hermano, sea usted privilegiado porque el Señor lo está buscando. Y si Él lo está buscando a usted, lo va a encontrar. Déjeme decirle que eventualmente lo va a encontrar. Y por eso es que Jesús era algo muy especial. Él nunca dejaba en necesidad a las personas, a nadie. Vamos a ir a la última pregunta. Y esta es para que usted piense. ¿Cuántos escogimos ser condenados por Adán y cuántos elegimos ser perdonados por Jesús? Solo note esta pregunta. Esta es una pregunta trampa. Esta es una pregunta trampa. La voy a repetir para que usted entre en contexto de lo que vamos a tratar en la cita. ¿Cuántos escogimos ser condenados por Adán y cuántos elegimos ser perdonados por Jesús? Y vamos a ir a Romanos 5:18 para que usted reflexione. Romanos 5:18 y dice: así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres. Vamos a detenernos un poquito ahí. Dice que por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres. La primera pregunta decía: ¿cuántos de nosotros hemos escogido ser condenados por el pecado que cometió Adán? Vamos a ver. Yo quisiera que alguien respondiera, que alguien escribiera en los comentarios: ¿escogió usted ser condenado solamente porque Adán pecó? Esto lo voy a dejar ahí para que hagan debate. O sea, yo vi que algún hermano ahí se atrevió a escribir. Así que, para que usted piense, ¿escogió usted ser condenado por el delito de uno? Y este uno es Adán. Y por eso fue condenado. Dice que así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, dice acá, así también por la justicia ¿de qué? De uno solo vino a todos los hombres la justificación que ¿qué? Que da muerte. No, que da vida, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo responderíamos a esta pregunta nosotros? ¿Escogimos nosotros ser condenados por el delito de Adán? La respuesta es no. Nosotros no hemos escogido eso. Y la otra pregunta: ¿elegimos ser perdonados por Jesús? No. Quien eligió perdonarnos fue Él a nosotros. Y lo hizo sudando sangre de la frente. Lo hizo derramando sangre por todo el patíbulo mientras iba hasta el Gólgota. Él eligió perdonarnos a nosotros. Nosotros no hemos elegido ser perdonados por Jesús. Y por esta razón, las palabras de Pablo tienen mucho sentido, porque dice que por la justicia de uno solo, y esa justicia tiene que ver con el amor que fue derramado en ese Calvario por Jesús, y esto es lo que da justificación a todos los hombres, y da también vida, y vida en abundancia. Así que ¿elegimos nosotros ser perdonados por Jesús? No. Jesús eligió perdonarnos a nosotros. El Padre eligió perdonarnos a nosotros. ¿Cómo dice la Escritura de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea que en Él no permanezca perdido, sino que tenga vida eterna. Ay, 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 ay. Hermanos míos y hermanas,
Estamos en manos de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Un Dios que resucitó. Un Dios como Jesús. ¿No le alegra eso a usted? Que por la justicia de Él usted obtenga vida. Que por el amor de Él usted obtenga vida. Que por el perdón que ofreció Él usted ha sido perdonado. ¿No le alegra eso? A mí sí me alegra. Porque siento más confianza aún. Y lo último, y esto para que reflexione en su casita, ¿cómo enfrenta Jesús la situación sufriente del mundo? ¿Cómo enfrenta Jesús la situación sufriente del mundo? ¿Crees que existe esperanza? Vamos a leer Juan 16, 21, 22. Solo voy a tocar 2 citas más y finalizo. Ya tratamos las 7 preguntas de este estudio y solamente queda lo que para que usted reflexione en su casa. Juan 16 y vamos a leer nada más los versículos 21 y 22. Juan 16, 21 y 22. Y dice: la mujer cuando da a luz siente dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha tenido al niño, ya no se acuerda del dolor, por el gozo de que haya nacido un ser humano en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza. Sí, todos tenemos tristeza. Pero aquí viene la esperanza, amados hermanos. Él dice: también vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará ¿qué? Vuestro gozo. Y vamos a ir a Romanos 8 del 19 al 21. Esta es la última cita. Romanos 8, 19 al 21. Y dice: la creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados. Porque la creación fue sometida a frustración. Uy, 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 uy. Aquí hay otra palabra extraña. Porque la creación fue sometida a frustración. ¿Pero sometida por quién? Hágase esa pregunta en su casa. No por su propia elección. Tenemos que hacernos otra pregunta. Uy, 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 uy. ¿Por qué la creación fue sometida a frustración? Dice acá. No por su propia elección, sino por la voluntad de ¿quién? Del que la sujetó. ¿Con qué? No la sujetó para que quedara frustrada la tierra, para que quedara en tristeza la tierra, sino que la sujetó con esperanza de que la misma creación será librada de la esclavitud. ¿De qué va a ser liberada la creación? Liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad ¿de qué? De los hijos de Dios. Y hasta acá llega la cita. Las citas finales para que usted reflexione en su casa son: anótelas en un cuaderno para que usted reflexione. Esto es como un ejercicio para que usted recuerde que Jesús es el que habla a través de la Escritura. Juan capítulo 16, versículos 21 al 22. Y Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. Y reflexione. ¿Cómo enfrenta Jesús la situación sufriente del mundo? Y la otra pregunta es: ¿crees que existe esperanza? Ahí les quedan esas preguntas, hermanos. Y el próximo tema, para que le cause interés, para que usted se conecte a las 8:30 como siempre. Siempre estaré, primero Dios,
ante ustedes, no sé si mañana o el jueves, yo voy a avisar, mañana o el viernes, para poder dar este tema. El tema es el poder del segundo Adán. Este tema va a estar precioso, hermanos, así como lo ha estado Espero pues que usted haya disfrutado de este tema, de que usted se edifique. Este tema no es para meter rivalidad entre usted y sus hermanos, sino que es para que usted reflexione, para que usted piense por sí mismo, para que usted se haga preguntas, porque de eso se trata, de que el Señor responda a esas preguntas y lo haga a través de las Escrituras, o incluso de manera literal, mostrándole su rostro a usted. Y por eso oro, para que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Así que esto ha sido todo, hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos. Oh bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tu plan, Señor, es perfecto. Todo esto que ha sucedido, Señor, desde el principio con Adán y Eva, Señor, tú ya lo tenías, Señor, trazado, Señor. Tú sabes qué es lo que va a pasar con este mundo y qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros, Padre. Tú no creaste a Adán, Señor, o a Eva para ser destruidos, Padre, sino para ser restaurados, para siempre estar contigo, Padre. Tú no creaste incluso a Lucifer, Señor, para poder ser el mal todo el tiempo, Padre. Yo sé que en algún momento, Padre, y no sé cómo lo harás, Padre, pero yo tengo la plena confianza de que incluso a él podrías restaurarlo, Padre. Porque sabemos que él, Padre, está tan confundido quizás también como nosotros, Padre. Yo sé, Señor, que así como mostraste gratitud, misericordia, perdón, gracia ante todos aquellos que necesitaban de ti, Señor. Y tú mismo has dicho, Padre, de que aquel que llega a ti, Padre, tú no cierras las puertas, sino que siempre las mantienes abiertas. Porque el Padre todo lo que te da a ti, Jesús, tú no lo echas fuera. Siempre lo recibes con los brazos abiertos. Así que te damos gracias por este estudio, oh Padre Santo, que nos sigas instruyendo a través de tu palabra. Y también, Padre, pido por todas las personas que aún, Señor, no les has tocado el corazón, Padre. Síguelos tocando, síguelos encontrando, Padre, para que puedan disfrutar de las cosas celestiales desde ya y no esperar, Señor, hasta los fines de los tiempos, Padre. Porque aquel, Señor, milenio será algo inolvidable para cada ser humano, Padre. Así como tú lo has dicho en Apocalipsis, Padre. Hay mucho que entender de eso, Padre. Y solamente tú puedes darnos la sabiduría para poder entenderlo. Así que, Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pasen una feliz noche. Abríguense porque el frío está que le hace rechinar los dientes a uno. Tiritan los dientes de frío. Así que el Señor me le bendiga a todos y a todas.